Apocalipsis capítulo 14 es una continuación del 13. Recuerde que la Biblia no fue escrita así dividida en capítulos y versículos. Eso fue un teólogo muy brillante que se le ocurrió la idea de poner números hacia la Biblia para que uno pueda citar, uno pueda, cuando habla con alguien, decirle a dónde están y para citar allí textos. Pero cuando usted esté estudiando la Biblia, no se deje sorprender ni impresionar por esos números, división de capítulos, porque no están divididos necesariamente donde se divide un tema. Así que aquí, el capítulo 14 y el 13 están juntos, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasó en el 13? Bueno, en el 13 surgieron dos bestias, una del agua y otra de la tierra. Y la de la subió del agua, esa recibió una herida de muerte y entonces le ayudó levantándose una bestia de la tierra que trabaja para ella y es su refuerzo que ella que tiene. Y es una bestia que tiene un aspecto muy diferente, un cambio de cara, porque tiene aspecto de cordero, que es la meta que tiene de ser un usurpador, un impostor de Cristo. Y entonces allí en el capítulo lo que dice es que la adoraron a la bestia, que la bestia que sufría de la tierra simplemente operó tirando un decreto de matar a todo aquel que no que no adorara a la bestia primera. Y dice, la adoraron todos los moradores de la tierra. Sin embargo, no fue así. Allí en medio de ese caos había un grupo que no pensaba de la misma manera y que no adoró a la bestia, porque la adoración produce una marca. La gente que adora a la bestia recibe una marca en la frente o en las manos, en tanto que el que adora a Dios recibe entonces una marca en la frente, y es que tiene el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente. Las adoraciones producen marca. Ahora, ¿cuál es la marca de la bestia en sí? Bueno, la marca de la bestia, recuerde usted que cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 13, encontramos que todo se desenvuelve en base a adoración. Así que comienza diciendo allí que adoraron a la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia. Y todo el tiempo habla de adoración. Eso es bueno que usted capte que es una batalla por adoración. Entonces ya si entiende eso, le va a ser más fácil entender la naturaleza de la situación. Así que entonces usted ahora vamos a ver otro debate, otro desfile de adoración en el capítulo 14. Grábese bien eso, un desfile de adoración en el 13 a la bestia y un desfile de adoración también en el 14, porque ocurre que es una batalla que las armas son adoración. Las armas son adoración. Ok, así que entonces dice Apocalipsis 14 desde el 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, sobre el monte de Sión. Grábese bien eso, que estaban sobre el monte de Sión. A Israel se le llama Sión, pero usted va a encontrar en Daniel y Apocalipsis que en muchas ocasiones se menciona un monte, un monte. En Daniel capítulo 2, cuando tenga tiempo, estúdielo. Allí se menciona el monte dos veces. Una de las cosas que dice, del monte salió una piedra, dice que golpeó a la estatua en los pies debajo. Y lo dice dos veces, que vino esa piedra, como viste que vino, que una piedra fue cortada del monte, no con mano, y golpeó a la piedra. Después hablando del monte.
Ese monte es este mismo monte. Esa piedra que salió del monte, que salió de este monte. ¿Ve? Así que lo que usted vea en este monte, eso es lo que golpeó a la estatua de Daniel capítulo 2 en los pies. De allí de este monte que salió la piedra. ¿Qué es lo que hay en este monte? Bueno, en este monte hay el Cordero y 144,000. Eso es lo que hay en el monte. Y allí en Daniel 2 decía que vino la piedra, golpeó, fue tomada del monte, no con mano, y golpeó a la estatua. Y fue como el tamo de las eras del verano, se la llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno. Y la piedra que hirió a la estatua se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Así que entonces usted está mirando acá el monte. El monte, aquí se le llama de Sión, pero allí está el Cordero con 144,000. Así que esa estatua que vimos son los imperios. En la estatua de Daniel, recuerde Daniel capítulo 2, allí está la estatua que son Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma, y la piedra le da en los pies y los dedos. Recuerde que los 10 dedos de la estatua representan los 10 cuernos también de la bestia del capítulo 7 y que vamos a encontrar aquí en muchos lugares en Apocalipsis. Y en el 13 estaba, lo vimos, la bestia que subía del agua con 10 cuernos. Son los mismos los de los 10 dedos, que en la Biblia todo es repetición. Ok, así que entonces dice que en los pies, a donde están los dedos, allí fue que le golpeó, porque los pies son ya la última parte del imperio romano en la estatua de Daniel 2. Y lo hizo trizas. ¿Quién es esa piedra y quién es que destruye eh, a los reinos del mundo, que representa la estatua? Simplemente dice el Cordero con los 144,000. O sea, el Cordero es el líder y el que provee las armas, y los 144,000 son la gente que trabaja predicando. Esa predicación que los 144,000 hacen, que vamos a ver aquí, eso es la piedra rompiendo la estatua. Los 144,000 son lo que hablan, ellos son los que predican en el fin del tiempo y no aceptan adorar a la bestia. Y luego entonces pues se derrumba toda la estatua y los 144,000 con el cordero a la cabeza, ellos entonces llenan el territorio y se quedan allí para siempre. Así que leo otra vez. Después miré aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el escrito en su frente, el de su padre escrito en su frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Ve? Así que entonces, estos fueron redimidos de la población de la tierra. Esta tarde estaba predicándole yo, evangelizando a un judío, y hablamos por alrededor de 3 horas, y yo estaba explicándole a él todo esto hoy en la tarde. Ok, así que entonces dice que ellos cantan un cántico nuevo y que nadie podía aprender el cántico. ¿Por qué el cántico es nuevo y por qué nadie puede aprenderlo? Lo que pasa es que estos 144,000 son como los poetas que se inspiran, que lo que ellos cuentan o hablan o expresan es lo que sienten internamente. Y ellos pues tienen una experiencia que solo ellos van a tener. Y es que ellos no van a ver la muerte. Van a tener una cercanía con Cristo de tal magnitud que no van a morir. Recuerde usted que la gente que muere, aunque
si morimos, aunque el Señor nos resucite, los muertos en Cristo, pero si se muere, la muerte física, es porque hay pecado. Simplemente estos van a superar el pecado. ¿Cómo lo sé? Porque no van a morir. Así de simple. Romanos 5:12 dice que la muerte entró en el mundo y que así entró el pecado y pasó a todos los hombres y todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Ve? Ellos no mueren. Ok. ¿Qué dice el versículo 4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Recuerde usted que le decíamos de que en Apocalipsis capítulo 12 y en los primeros versículos, allí habla de una mujer. Y pero después, cuando ya está en el final del capítulo de Apocalipsis capítulo 12, allí ya el género o el sexo, como dicen en Estados Unidos, el género, mujer, hembra o varón, se invierte. Y entonces ya se habla que el dragón se llenó de ira contra la mujer y no dice que le fue a hacer guerra a la mujer, sino que ahora son varones. Y se fue a hacer guerra contra el resto de los, no dice de las descendientes, sino de los descendientes de ella. Y lo menciona en este género masculino, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y así ya se cambió el género por un tiempo, por un tiempo. Cuando, mientras las mujeres están en entredicho, que son iglesias, ¿ve? Entonces ahora se va a cambiar el género y ahora son varones. Y entonces los 144,000, pues no se dice las 144,000, ni las 144,000, sino que son varones, porque las mujeres se metieron en problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas es de que la misma iglesia se convirtió en ramera. Eso es lo que le pasó a la iglesia cristiana en el tiempo de Constantino. Ve que ella simplemente, pues allí dice la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, dice, vino la apostasía, la apostasía. Y la iglesia, pues allí se convirtió entonces en el anticristo, en el papado. Y de esa manera es que el dragón no le hace guerra a la mujer al final. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero le hace guerra, dice, al resto de la descendencia de ella, al resto, no a la mujer. Porque esa mujer se convirtió en ramera y no solo eso, pero ella tiene, en Apocalipsis 10 se dice, que ella es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Es decir, que son muchas. ¿Ve? ¿Cuáles son estas hijas? Bueno, ya Apocalipsis capítulo 13 nos dice que hay una bestia que sube del agua, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que a esa bestia la adoran. Pero que hay una bestia que sube de la tierra con aspecto de cordero, y ya esa bestia es evangélica, esa bestia ya es bíblica, ya esa bestia son las iglesias protestantes. Pero ¿qué ocurre? Pero dice que ya tienen aspecto de cordero, pero hablan como dragón. ¿Ve? Y vimos Apocalipsis 13 que es un desafío sobre adoración y que el 14 también es sobre adoración. Lo vamos a leer ahora. Y allí dice en el 14 que no adoren a Babilonia, que no hay que la adora. Muchas cosas vamos a ver, pero es adoración. Y cuando se habla de adoración en la Biblia, entonces hay que ir al origen. Recuerden que hay que ir al origen para entender todo. Y que cuando Dios creó el mundo, estableció la semana de 7 días, aunque todo lo hizo en 6 días. Así que Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, fue el sexto día, la tarde de la mañana del sexto día, y Dios hizo todo, y lo vio bueno que era en gran manera. Si ya terminó de hacer todo en 6 días, ¿para qué pone un día más? Bueno, lo importante es que lo puso. Lo importante es que la semana es de 7 días. Pero la pregunta sigue, ¿por qué un día cuando ya en 6 terminó todo? Bueno, el día es justamente para eso. La Biblia contesta todas sus preguntas. El día es justo para no hacer nada. Es para eso. Pero lo ponen, pero no es como cuando se hace una casa,
pero la hacen que no tiene dentro nada, ni muebles, ni habitaciones, ni nada. ¿Qué se espera de una casa que no tiene dentro nada? No hay divisiones, no hay muebles, no hay cosas. ¿Qué se espera? Es un lugar de reunión. Así son las casas vacías, huecas, o sea que son espacios para reunirse. ¿Ve? Y las otras, cuando tienen, están llenas de muebles y de nevera y de cama y de todo, pues son para vivir. Pero hacen una casa y no tiene divisiones, ni tiene adentro nada, es para reunión. Así que entonces Dios estableció todo allí, no faltó nada, creó al hombre, pero también le da la religión al hombre allí todo. Y es que le pone el sábado, en vez de ser una casa física, fue una casa en el tiempo. Eso es el sábado, pero es vacía, o sea, adentro no le hicieron nada. Ese día no se creó ni una mosca, ese día no se hizo ni siquiera una hoja de palo, ese día no se hizo nada. Es vacía, no hay creación, no hay actividad, lo que hay es reunión. ¿Ve? Eso es lo que Dios hizo. Entonces, como esto es una batalla de adoración, entonces Dios pues estableció la adoración en ese día, la reunión con Él. Así que cuando viene alguien que quiere a Dios disputarle su lugar de adoración, tiene que establecer entonces un programa que contradiga, que pugne, que choque con el de Dios. Y entonces, pues, tiene allí un día de adoración para adorar a la bestia. Y ese es el domingo. El domingo es la marca de autoridad del papado. El domingo. Y ese día, el que adora en ese día, la Biblia dice que está adorando a quien estableció ese día de adoración. Dice a la bestia, a la gran Babilonia. ¿Ve? Así que entonces, ya entendemos bien que el problema es con el día de oración, es con el sábado, en el caso de Dios, y con algún, ¿cómo quiero decir? Que le haga pugna, que le haga conflicto, que entre en confrontación con el proyecto divino del cuarto mandamiento, del séptimo día. ¿Cuál es el proyecto? El domingo, el domingo. ¿Ve? Así que entonces las iglesias cristianas, pero que adoran el domingo, entonces el domingo la vincula con Roma, porque esa es la señal de autoridad de Dios. Note usted cuando hacen un artefacto eléctrico, en la fábrica de carro, hacen un carro, y entonces hay inspectores y computadoras para inspeccionarlo, para asegurarse que no tiene falla y no tiene defecto, porque queda muy mal parada la fábrica con un aparato que fabrica y sale al mercado y se rompe, se quiebra y es de mala calidad, pues afecta el prestigio de la compañía. Entonces, ¿qué hace? Se le inspecciona, se le analiza todo para asegurarse y ver su calidad y le ponen un sello que ahora ya tiene el nombre de la compañía, antes no se lo ponen. Así también Dios, cuando hace la creación en 6 días, dice que le inspecciona, dice Génesis 1:31, y encontró que era buena en gran manera, o sea, la revisó. Entonces el sábado es el sello de, de que la creación representa debidamente a Dios, de que está respaldada, de que Dios da la cara por ella. Y así como el sello lleva el nombre de la compañía, así que entonces el sello de la creación, que es la fábrica más grande del mundo, es la creación. Y entonces le inspecciona y el sábado es el sello. Así que el sello tiene el nombre del fabricante. Así es que de los 10 mandamientos, el sábado es el que tiene el sello, el nombre de Dios. ¿Ve? Todos los mandamientos son prohibiciones o recomendaciones. Honra a tu padre y a tu madre, o no matarás. No. Pero el sábado, ese sí tiene el nombre de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo del sábado. Ese día trabajarás y harás toda tu obra.
El séptimo día es reposo, dice, para Jehová tu Dios. ¿Ve? ¿Por qué? No hagas en el hogar alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová, y ahí aparece el nombre y la razón. Es porque él creó, porque hizo. ¿Ve? Por eso es que te mando. O sea, tiene el sello de la creación y del dueño. Así que entonces Satanás le hace la guerra a todas las herramientas divinas. Así que va a tirar entonces un proyecto que rivalice con Dios. Pues ya va a ser entonces lo mismo, un sello que va a tener el nombre, porque los sellos tienen el nombre de los fabricantes. Así que el domingo entonces tiene el sello de la bestia. Entonces esas iglesias cristianas que están alejadas de muchas de las prácticas de Roma, pero retienen el domingo. Entonces ya parece que Babilonia es la madre, dice, de las rameras, pero son muchas. ¿Ve? Entonces cuando dice aquí que los 144.000 no se contaminaron con mujeres, acá las mujeres no son literales. ¿Por qué no? Porque Daniel y Apocalipsis no son literales, sobre todo Apocalipsis. En Apocalipsis cuando dice agua, no es agua. Cuando dice bestia, no es bestia. Cuando dice cuerno, no es cuerno, son reyes. Y así menciona todo. Pues cuando dice mujeres, igual, no es mujeres literales. ¿Qué son? Bueno, lo mismo que dice de la mujer grande, que le llama la gran ramera, pero es una iglesia. Así que entonces ya entendemos que estos no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. ¿Ve? Estos siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. ¿De dónde saca Juan la idea de primicia? ¿Qué es eso de primicia? La primicia era algo que Dios estableció desde Adán. Estableció y se enfatizó mucho para los hebreos de que se reconociera a Dios como dueño de los bienes. Por lo tanto, todo lo que se adquiría, Dios dijo que se le diera lo primero a él, primicia. Por ejemplo, dijo, de los hijos, el primer varón o el varón que nace primero, que sea primogénito, ese es mío, dice Jehová. Ok, los animales de su ganado, todo animal, el primero que nace, ese es mío. Si era un animal como una vaca, una oveja, o entre las aves, una paloma, animales que estaban para el culto, había que llevarlo al templo. Pero que si era un animal que no es del culto, como el caballo, el burro y otros, el perro, tenía entonces que venderlo en el mercado y era equivalente llevarlo, no el animal, lo tenía también que darlo a Dios. ¿Ve? Lo primero. ¿Qué pasaba con la cosecha de uvas, olivos, cereales del trigo, cebada y otras? Que lo primero que se madura, eso se corta y se llevaba de ofrenda. Lo primero. ¿Ve? Esto era sin el diezmo y sin otras ofrendas. Primicia, eso es primicia, lo primero. Ok. Pero ahora aquí dice que los 144.000 son redimidos entre los hombres como primicia. ¿No? Y esto completamente al revés. Porque la primicia debió ser Adán y sus hijos y un poco de gente allí los primeros. Pero no lo fueron, sino exactamente la última generación de todas. La última de todas. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó porque los primeros no quisieron serlo. Porque para poder ser esto, uy, que grave es esto, tiene que querer la gente, la persona tiene que querer. Dios no trabaja con los seres humanos sin consultarlo. Y los 144.000, ellos son como primicia para Dios. Ahora, ¿por qué primicia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos tienen que Dios le llama primicia y no a otros? Dice, porque no ven la muerte. Porque no ven la muerte.
tienen un nivel espiritual que nadie antes, nunca otro logró, excepto Enoc y Elías. Así que son como primicias. Y dice el versículo 5, mire lo que dice, grábese esto: en su boca no fallada mentira, son sin mancha delante del trono de Dios. Eso es son palabras muy grandes, son palabras mayores. En su boca no falla mentir, son sin mancha. ¿Ve? ¿Cómo se quita la mancha? La mancha nuestra, de nuestra conciencia, de nuestra alma, se quita con la sangre del cordero. Porque esa es la función de la sangre del cordero, quitar la mancha. Pero usted dirá, bueno, pero a esto hicieron un trabajo especial, porque estos simplemente no mueren. Esa es la razón, de que la sangre del cordero, ellos se prestaron para que hiciera una obra que otros, excepto Enoc y Elías, recibieron. ¿Ve? Y entonces Dios lo ve como un especial tesoro. Ahora, y le voy a explicar también por qué pasa esto, por qué esto es tan importante. Yo quiero que usted se grabe esto que le voy a decir. Y esto puede ser que le parezca nuevo a alguna gente. Si ya usted lo sabía, lo felicito. Si no lo sabía, no lo culpo. Escuche bien eso. ¿Por qué Dios se alegra tanto que haya gente que no muera? Se alegró mucho con Enoc, que no murió. Se alegró mucho con Elías, que no murió. Y está simplemente, pues, de fiesta con este grupo último, porque no muere. ¿Por qué? Ocurre que cuando el hombre pecó, Cristo se comprometió a llevar todas las consecuencias del pecado humano. Y vino aquí, tomó nuestra naturaleza, la nuestra, para llevarla encima de él, darle la victoria con su vida de obediencia, llevarla a la cruz, que muriera. Todo eso fue sometiendo nuestra naturaleza y también llevándola a la muerte, que muriera, porque es una naturaleza perdida, la naturaleza que tenemos aquí en la tierra. Cristo vino simplemente para ser ciudadanos celestiales. A eso fue que vino, de esta raza caída. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo caído y perdido pecador. Lucas 19:10 dice allí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así le llama a nosotros, lo que se había perdido. Entonces Cristo viene ahora y con su muerte en la cruz del Calvario, entonces redime con su sangre a los que quieran ser redimidos de esos perdidos. Ok, pero este es el detalle importante, y es que la redención que Cristo quiere para ellos y que puede hacer es definitiva y total. Es que simplemente ellos no sufran ningún efecto del pecado, porque Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y sufrió nuestra muerte. Grábese eso. Por lo tanto, entonces, Cristo vino a llevar todas las consecuencias del pecado. Y Romanos 5:12 dice que una de las consecuencias o las consecuencias grandes, la muerte. Cristo vino a agarrar el pecado, nuestro pecado, y destruirlo, para destruir todas sus consecuencias, llevándola a él. Entonces Cristo murió. Y la razón por la cual Cristo murió, esto es lo que quiero que se grabe, es para llevar todas las consecuencias del pecado. Usted dirá, está repitiendo mucho, quiero que se le grabe. Es para llevarla toda. O sea, murió, escuche bien, eso es, para llevar la consecuencia del pecado sobre nosotros, la consecuencia de la muerte física. O sea, a Dios no le agrada que nosotros muramos, aunque nos salvemos. Cuando Cristo venga, habrá muchos muertos que murieron en Cristo y el Señor se lo va a llevar. Si no hubiéramos muerto, yo hubiera estado más contento. ¿Por qué? Es un desperdicio de que nosotros los creyentes muramos. ¿Por qué cosa? Porque es una repetición sin sentido. ¿Por qué? Porque Cristo, al llevar todas las consecuencias, pues Él las sufrió todas. Y es que murió físicamente. Y Cristo murió físicamente es para llevar la consecuencia del pecado nuestro. O sea, para que nosotros no muramos. Entonces, cada vez que un cristiano muere, aunque se salve,
pues no queda claro el proyecto de salvación que Cristo vino a operar en la cruz del Calvario. Lo deja pues ahí que no está completo. Porque Cristo vino a morir en la cruz físicamente, llevando toda la conciencia del pecado, incluso la muerte física, para que nosotros no muramos. Entonces, cuando nosotros morimos, es un desperdicio, porque Cristo dice, "Guau, lamentable, dice, si yo morí buscando que tú no murieras". Esa es la razón por la cual Cristo lloró en la tumba de Lázaro. Cristo no lloró allí, en la tumba de Lázaro, apenado porque Lázaro murió, como hacemos nosotros, que perdimos un ser querido y nosotros lloramos, lo sentimos. Cristo no lloró por eso. ¿Por qué no? Porque si usted llega a donde hay alguien que ha sufrido un gran mal, pero usted lleva la solución, no se pone a perder tiempo llorando. Si Cristo llega a resucitar a Lázaro porque ha muerto, no se va a poner a gastar el tiempo llorando si lo va a resucitar. Porque es un tiempo ¿para qué? Pero lloró. ¿Por qué lloró? Pues no es porque está apenado por la muerte de Lázaro, porque ha perdido un ser querido. Cristo está llorando porque Lázaro se dejó morir. Es que Cristo no cree que estando Él operando la salvación como Él la vino a operar, debe morir la gente, y menos un amigo de Él como Lázaro. Entonces Cristo se está lamentando, fue Lázaro, ¿qué te pasó? Que te engañaron, pues, ¿cómo es que o sea, te tumbaron? ¿Qué pasó, Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida, y lo levantó para que vean que Él es la vida. Por lo tanto, el que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así que incluyó los que mueren. Pero Él va más lejos. El que cree en mí, como los 144,000, no es que aunque esté muerto, vivirá. El que no va a morir. Entonces, por eso es que ese grupo es tan apreciado delante de Dios. Porque es el único que va a mostrar al universo el proyecto de salvación en todos sus alcances. Porque el universo no sabía, no sabe todos los alcances del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No sabe cuánto incluye. Ahora lo va a saber. Cuando vea a esta gente no morir, va a decir, ¿esto qué es? Y le va a decir, así era el plan. Los otros murieron porque quisieron. Esto los cubre y ellos van a ver un cuadro que va a decir mucho más que lo que se sabía antes. Ok. ¿Por qué esta gente no muere según Apocalipsis 14:5? Dice, porque son sin mancha delante de Dios. Son sin mancha delante de Dios estos que son primicias. ¿Ve? Si usted y yo morimos y nos salvamos, nosotros somos sin mancha delante de Dios. ¿Cómo? Porque nosotros simplemente hemos pecado, pero nosotros creemos que los 10 mandamientos están activos cuando nosotros creemos que el pecado existe. Toda la gente que cree que el pecado existe cree que los mandamientos están vigentes. Porque solamente usted puede decir que hay pecado si usted mira los mandamientos de Dios. Porque solo los mandamientos de Dios. Usted aquí en la tierra hay leyes. Y usted sabe, se le llama delincuente al que delinque. Y delinquir es solamente violar las leyes de la tierra. Entonces Dios se le llama pecador o transgresor al que delinque las leyes de Dios. Ok. Ahora, una persona que guarda los mandamientos es una persona pues que observa, como dice Santiago, atentamente la ley y le está mirando para estar chequeando, mirar cómo está delante de Dios para no descuidar pecados inconfesos. Y cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, recibimos perdón, y eso es obedecer la ley de Dios, aun siendo pecador. Peca, pero ¿qué pasa? Se percata, observa que la ley lo señala, va delante de Dios, pide perdón, cree en el sacrificio de Cristo y ya pues guardó la ley, la guardó en Cristo, ¿sí? Pero va a la tumba porque no tenía una altura espiritual
de tanta envergadura. Los 144,000 harán eso que yo dije, pero que lo harán a un nivel superior, porque la muerte no podrá atacarlo, no podrá tocarlo. Dice que ellos son sin mancha delante del trono de Dios, son sin mancha. ¿Ve? Ahora, lo que viene ahora es, ¿qué hace esta gente? ¿A qué se dedican los 144,000? ¿Y por qué ellos son los 144,000? Son dos preguntas. Lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Juan vio un ángel por el medio del cielo y a gran voz hablaba. Y hablaba del evangelio eterno. ¿Qué significa evangelio eterno? Evangelio eterno significa dos cosas. Número uno, que el evangelio es eterno como Dios. Y dos, que esta creencia de las iglesias de que hay una fórmula de salvación para los judíos y otra fórmula de salvación para los gentiles. ¿Ve? Cuando dicen, oh, no, no, eso era de los judíos. ¿Ve? Cuidado. Como no, los judíos, Dios les dio una fórmula, ellos tenían una receta. Ahora es la gracia, dicen. Cuidado. El evangelio es eterno. El evangelio es para los pecadores y Adán pecó, pecaron los judíos y nosotros. Es decir, una sola enfermedad tienen todo. Por eso no necesitan dos tipos de medicamentos. ¿Ve? No es decir, Cristo murió por nosotros y ya vino la gracia. Pero antes era la ley. Evite eso. Evite eso. Lo que ellos tenían, la enfermedad que ellos tenían se llama pecado y nosotros también. Es la misma enfermedad. Por lo tanto, la medicina que necesita también es la misma. Quien salvó a aquella gente que creen que se salvaba por otras cosas, no existe. Fue Cristo que lo salvó. O sea, Cristo es el Salvador, dice la Biblia, del mundo, no de los gentiles, tampoco de los judíos, sino del mundo. Es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Cristo murió por todos. ¿Ve? Dice el apóstol Pablo. ¿Ve? El evangelio es eterno. Es eterno como Dios y eterno aquí en la tierra, que es la única receta para para todas las culturas, desde Adán hasta el fin. Eso es importante, ¿ve? Así que dice que está predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando dice toda nación, tribu, lengua y pueblo, está incluyendo a los judíos, el único evangelio. ¿Y a quién más? Y a los gentiles. O sea, Dios solamente tiene una fórmula. ¿Ve? Dice aquí, miren lo que dicen ellos, lo que están predicando, diciendo a gran voz, teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. ¿Sabe qué significa la palabra juicio? Ley, mandamiento. No se puede hacer juicio si no hay código. ¿Ve? La hora de su juicio ha llegado. Adorad. Wow. Ya encontramos aquí que todo el problema aquí tiene que ver con adorar. En el 13 todo era adoración a la bestia. Aquí todo es adoración también. ¿Qué dice aquí? Dice, adorad al que hizo el cielo, la tierra y mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué está hablando de alguien que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas? ¿Por qué dice así? Porque el que está predicando aquí, el que está pensando en Génesis 1. O sea, lo que está pensando es en la creación. Y está diciendo que allí que se estableció la adoración. Así que aquí lo que está en juego es la creación. Y la creación lo que trae es el sábado. ¿Por qué? Porque dice cielo, tierra y mar, la fuente de las aguas. Y dice adorad. Pues ya yo estoy viendo ahí qué es lo que está diciendo. ¿Ve? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran Babilonia. ¿Ve? La gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ve? Así que está diciendo que Babilonia ha caído, que simplemente es una institución fracasada. ¿A quién le llama Babilonia? Le llama Babilonia a la gran iglesia romana. Y en Babilonia, el día, el astro, ellos adoraban los astros en Babilonia. Adoraban los astros en Babilonia. ¿Ve? Eran idólatras.
y adoraban todos los astros, pero le daban la preferencia al sol, porque es el más brillante. De hecho, los otros son planetas. Ellos no sabían mucho de eso, lo veían como lumbrera, pero sí se sabía que el sol pues es más brillante, su magnitud es mayor. Así que le daban la preferencia. ¿Ve? Adoraban al sol. Así que entonces desde allí y antes es que viene la adoración al sol. Por eso usted ve que en inglés el domingo es Sunday, día del sol. Esa adoración a los astros. ¿Ve? Entonces en Babilonia se hacía, y por eso está hablando Babilonia, porque llama Babilonia al sistema de hoy. Escuche bien. Así que son dos ángeles que han hablado y hay un tercero que habla y dice, el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, escuche bien esto, el primero dijo adorar, el tercero lo que va a hablar de adoración. El tercer ángel siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿quién es la bestia? La que en el capítulo 13 sale del agua. ¿Quién es la imagen? La que en el capítulo 13 sale de la tierra. Y esa que sale de la tierra tiene aspecto de cordero. Escuche bien eso. Sin embargo, aquí dice que pide adoración y que se la adora. ¿Ve? La imagen. Ok, si alguno adora a la bestia y su imagen, reciben la marca en su frente o en su mano. Si la adoración, dice aquí, produce marca. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y noche. Grábese la palabra reposo. Está hablando del reposo. Aquí lo que está pensando es en el día de reposo, en el reposo que Jehová estableció. Ellos, dice, ellos no tienen reposo. Ellos no nos reposan. No tienen reposo de día y de noche. Los que adoran a la bestia, escuche bien, recuerde bien que le hemos dicho, el día de reposo es para adoración. Por eso usted va a ver aquí reposo y adoración. ¿Ve? Dice, los que adoran a la bestia sin imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. ¿Quiénes son estos? Escuche bien, esos ángeles que Juan dice que vio por el medio del cielo, en realidad no existieron, ni van a existir nunca, ángeles cruzando por el medio del cielo predicando. ¿Ve? Esos son los 144,000. Lo que dije que hay dos cosas que hay que ver de ellos. Número uno, que ellos son los que predican eso. Y dos, lo predican porque lo viven. Porque ellos hicieron eso, por eso es que son por eso no se halló, por eso es que no se contaminaron con mujeres, por eso es que no se halló mancha delante de ellos, porque ellos adoraron. Pero ¿cómo adoraron? Bueno, que adoraron como Dios estableció. A Dios se lo puede adorar de muchas maneras. Lo que no es seguro que a él le agrade. ¿Cómo lo sabemos? Porque Caín adoró a Dios. Le llevó de lo mejor de la agricultura. ¿Y qué pasó? Y Dios no lo quiso. Lo rechazó. ¿Ve? Así que adorar, bueno, muchísima gente hace eso. Pero que sea lo que Dios pidió, ya eso es otra cosa. Ahora, esto adoraron como Dios pidió, como Abel, que Abel se presentó como Dios pedía. ¿Ve? ¿Qué le dice de ellos? Son los santos, dice acá. Apocalipsis 14 dice, aquí de la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Oye, ¿a cómo le llama? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios. Entonces está clarito aquí bien de que el proyecto de Dios incluye guardar los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Ve? Escuche bien, escuche bien esto. Una vez que los 144,000 predican, según Apocalipsis 14, viene el fin. Aquí está. Aquí está. Mire lo que dice el versículo 3. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. Esa es una expresión que representa un adverbio de tiempo. Dice, de aquí en adelante. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Recuerde que hay un problema con las iglesias que creen en la gracia sin compromiso, que ellos lo que enseñan y repiten es que las obras no están incluidas en el plan divino.
Aunque Pablo y Santiago dicen que la fe sin obra es muerta, pero ellos dicen, no, es que si tú te involucras, si tú estás cumpliendo con algo, entonces hay una actividad divina, entonces ahora la salvación, entonces es por tus actividades. Y es que la gracia, no, la gracia es algo que te dan y te lo dan, pero completamente gratis. Si tú estás obedeciendo cosas, dicen, entonces tú estás aportando, estás poniendo algo y eso ya es obra. ¿Qué dice aquí de los santos? Dice sus obras, con ellos siguen. Ahora, ¿quiénes son esos que de aquí en adelante? ¿Y de aquí en adelante cuándo? Pero hay un tiempo y debe de darlo el libro. Es a partir de 1844. O sea que allí va a venir unos muertos, dije, especiales. Aún por encima de los muertos en Cristo, grave. ¿Por qué? Porque Abel murió en Cristo. ¿Cómo se llama? El profeta Eliseo murió en Cristo y millones. Pero simplemente aquí también dice, pero de ahora en adelante, bienaventurado. ¿Y qué es lo que tienen eso? ¿Y los otros no lo eran? Bueno, aquí dice, de ahora en adelante son bienaventurados. Hay que coger lo que está escrito allí. Así que a partir de un momento dado, hay unos muertos en Cristo que ellos tienen un privilegio sobre los otros muertos en Cristo. Y ahí lo dice, me dice, de ahora en adelante, bienaventurado. ¿Mm? ¿Qué es lo que tienen? Allí lo dice, que guardaron los mandamientos. Dice, estos son los santos, que guardaron los mandamientos de tienen la fe de Jesús. ¿Qué indica? Unos muertos que guardaron los mandamientos. Unos muertos que guardaron la ley de Dios. Unos muertos que guardaron la ley completa, la ley de Dios completa. Pues si usted habla con las iglesias cristianas, ellos no permiten personas que violen los mandamientos allí. Y hay una persona que tiene ídolo, lo despiden. La gente se dedica a matar, lo despiden. Hay una prostituta que se dediquen y la gente a matar a sueldo, borrachos, y lo despiden. El problema es solamente con el sábado. ¿Ve? ¿Qué dice aquí? Ellos guardaron los mandamientos de Dios. Sus obras con ellos siguen. Bienaventurados. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta gente? Escuche bien. Los 144,000 van a pasar por un tiempo muy difícil llamado el tiempo de angustia, que es simplemente cuando son rechazados por todo el mundo y se tira un decreto para que se los elimine, que no quede ni uno vivo. Y va a ser atacado con todo. Es un decreto que no debe quedar ni uno vivo. Algo va a pasar que no mueren, no son mortales. Todas las armas que le tiran encima se quiebran, se rompen. Le tiran químicos. Recuerde que hay muchas armas que se llaman bacteriológicas y armas químicas, que esas no explotan, no estallan, no queman, no hacen ruido, sino que son virus, pero son mortales. Y a ellos no le hace nada y los otros mueren, ¿ve? Y a ellos no les pasa nada. Les tiran un misil y estalla por allí, pero ellos o sea, no mueren, porque ellos son librados de entre los de la tierra. ¿Ve? Ok. Cuando termine la gran tribulación, que ya ellos pasen, terminen, y ya solamente, que ya los impíos están llenos de terror y ya han cesado de querer matarlos y de todo, porque el mundo está al revés, hecho un caos, y ellos están atendiendo, salvando su vida. Ya se están hundiendo islas y hay un caos, y la plaga cayendo. Y ahí ellos van a desconcentrarse de quererlo matar, Hello. que no pueden lastimarlo. Ok. Entonces, escuche bien esto. Esa gente que murió guardando los mandamientos, y el sábado incluso, van a resucitar antes de que Jesús aparezca en las nubes, para acompañar a los que guardaron los mandamientos y no murieron, o sea, los 144,000. Es el privilegio que tienen. Dios va a anunciar el día y la hora de su venida a los 144,000 y ellos la van a escuchar también. Ellos van a tener el privilegio de ver a Jesús viniendo en las nubes.
El resto de los muertos en Cristo, cuando abren los ojos, Cristo ya está allí. Pero estos van a tener el privilegio de verlo venir. Ese es un privilegio que ellos tienen. ¿Ve? Ok. Aquí dice que cuando los 144,000 terminen su ministerio, Cristo viene. La tierra cae en un caos y es el fin. Lo último que va a pasar es la predicación de ellos. ¿Qué dice aquí? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Mire lo que dice. La tierra segada. La palabra segar aquí significa cosecha. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube unos sentados semejante al Hijo del Hombre. Recuerde que esas nubes no son de agua, son de ángel. Semejante al Hijo del Hombre en una nube blanca. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz es un cuchillo para cortar trigo y cortar cosas, un cuchillo curvo, es una hoz. Tenía. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado en la nube y le dice, mete tu hoz y ciega, o sea, cosecha la tierra. ¿Cuándo pasa eso? Cuando los 144,000 predican, ya es el fin de todo, ya no hay más nada y Cristo aparece. Se le ordena entonces al que está haciendo la nube, que es Cristo, mete tu hoz y ciega la tierra. Dice, porque la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Eso es una cosecha que él hace y ahí lo que él cosecha es a los 144,000. Cosecha a los salvados con esa hoz. Y la mete la siguiente vez. Vamos a ver ahora que otra vez la usa. Dice, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo a gran voz también una hoz aguda. Un ángel con una hoz. Este no es Cristo el que la tiene. Este es un ángel que tiene una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos. Recuerde que la primera cosecha fue mies. Eso es trigo. Ahora cosecha uvas. ¿Ve? Vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. ¿Qué significa la uva? Es una fruta roja. La aprietan y botan un líquido rojo. Y aquí se está comparando simbólicamente con la sangre de los impíos. Así que esa hoz que mete, dice, es segando, cosechando a los impíos. Dice, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, note usted, uvas, en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. O sea que allí es simplemente, primero ponen a salvo a los 144,000 y luego entonces aplastan las uvas, hacen pedazos a los impíos y eso es lo que más adelante vamos a ver que se repite en otro texto de que va a pasar